Nosotros continuamos analizando el desarrollo de la guerra entre Israel y Hamás, pero ahora vamos a poner el foco en los impactos y la influencia del panorama internacional en este conflicto. Y para ello saludamos a Lucas Martín. Él es analista de inteligencia y seguridad y autor de los libros Visión Global y Terror Global. Lucas, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Directo América de France 24. Le quiero empezar preguntando por una cuestión a la que ha apuntado el Wall Street Journal, y es la influencia de Irán o el papel de Irán detrás de esta ofensiva de Hamás. Un papel, una implicación que, sin embargo, las autoridades iraníes niegan. Bueno, el papel de Irán creo que es indudable, nadie, excepto Irán, nadie lo niega, y que han estado detrás, desde luego, en la financiación, en la preparación logística, en el aporte de material y en el adiestramiento de los que han llevado a cabo esta operación. Esto que ha sucedido no es algo que se prepare en 3 días, ni por 4 elementos que se unan, es decir, esto es una operación muy planeada, muy pensada, que ha necesitado de inteligencia, de logística, de financiación. Y es la forma que tiene Irán de actuar en la región. Irán actúa a través de sus proxies, de sus milicias, y hay que recordar que Irán tiene milicias en Yemen, en Irak, en Líbano, en Siria, en toda la región. Y es una forma de acción exterior de Irán. Y Lucas, ¿qué motivos tendría Irán para impulsar una ofensiva en este momento? Bueno, hace unos 3 años publiqué un documento en el Think Tank Global Affairs de la Universidad de Navarra en España, en el que yo hablaba de que a raíz de los acuerdos de Abraham, una de las consecuencias era que Irán cada vez iba a estar más aislada dentro del mundo árabe, y que la causa palestina iba a quedarse sin apoyos. Hay que recordar que es Irán quien suele agitar la causa palestina para mover al mundo árabe. Los acuerdos de Abraham fueron mitigando esa posibilidad, y uno de los escenarios que yo planteaba era que se produjera algún tipo de provocación a Israel para que su respuesta fuera desmedida, de tal forma que hiciera insostenible para los gobiernos, especialmente la monarquía del Golfo, sostener esa relación con Irán, por la presión que van a recibir de su pueblo. Y es lo que estamos viendo. El objeto es a árabes, especialmente la monarquía del Golfo, de ese acercamiento a Israel. Exactamente. Y le pregunto, entre otras cuestiones, el papel de Estados Unidos, ¿no? Porque hemos visto que Joe Biden, al frente del gobierno estadounidense, ha declarado en múltiples ocasiones abogar por la solución de los 2 estados, un estado israelí y otro palestino. Sin embargo, las acciones a la práctica no se han materializado y ahora está apoyando incondicionalmente Israel. ¿Qué podemos esperar? Bueno, Estados Unidos también es cierto que lleva un tiempo, casi desde el comienzo de la administración Trump, abandonando, entre comillas, o saliendo más o menos de la zona de Próximo Oriente. Estados Unidos tiene un eje central, un punto en el que centrarse, que es la zona del Pacífico. Es cierto que la administración Biden abogaba por el tema de los 2 estados, pero una acción como la de hoy lo cambia todo, perdón, como la de ayer o antes de ayer lo cambia todo. Y Estados Unidos siempre ha apoyado a Israel y no va a dejar de apoyarla, y mucho menos en una situación como la que estamos viviendo. ¿Y qué papel pueden jugar otros actores, otras grandes potencias en el terreno internacional, como es China, quien también ha abogado por la solución de los 2 estados, incluso recibió a Mahmoud Abbas en Beijing hace unos meses? Sí, y hay que recordar que China hizo de puente para llegar a un acuerdo de paz entre Arabia Saudí e Irán en la guerra de Yemen. China, más allá de lo que es el movimiento diplomático, o intentar una vez más, como intentó con el conflicto de Ucrania, de tomar un papel relevante en el mundo diplomático y erigirse como ese actor capaz de poner de acuerdo a facciones enfrentadas, no va a tener más protagonismo en este conflicto. El problema que yo veo, o el peligro, es que esto se acabe extendiendo, porque estas cosas sabemos cómo empiezan, pero nunca sabemos cómo acaban, a otros países de la región, y entonces entremos en una dinámica que puede ser totalmente diabólica. ¿Y a qué otros países de la región y de qué manera considera que se podría extender el conflicto? Pues el primer país que se me ocurre es, por ejemplo, Líbano, que empujado por Irán, Hezbollah toma parte del conflicto y fuerza a Israel a intervenir en Líbano. Hay que recordar que ayer ya hubo un ataque en Egipto y varios ciudadanos israelíes fueron asesinados, que el gobierno de Egipto ha mostrado su apoyo a Palestina y a Hamás. Por lo tanto,
no podemos olvidar ni dejarnos de dejar de lado que estamos en un equilibrio muy, muy inestable y en cualquier momento esto se puede precipitar. Y precisamente usted apuntaba a la guerra en Ucrania hace unos momentos, que claramente dividía el tablero geopolítico. ¿Considera que ahora mismo que se vuelva a encender la guerra entre Israel y, en este caso, Hamás, puede crear una nueva fractura en el orden internacional? Una fractura como tal, no. Lo que sí va a provocar, y esto por desgracia ocurre siempre, es que hasta hace 3 días el foco estaba puesto en Ucrania, surge este conflicto, Ucrania ya pasa o va a pasar a segundo plano en muchos medios y para muchos países. Y, por ejemplo, creo que va a afectar a Ucrania en el sentido de que parte de los paquetes de ayuda que va a recibir de munición y de equipos, pues se van a ver disminuidos porque evidentemente ese material que partía de Estados Unidos va a ir hacia Israel. Entonces, el conflicto ucraniano se va a ver afectado, yo creo que en el sentido de que se va a congelar más aún de lo que ya estaba, de esa fase a la que estaba entrando. Y quisiera, para cerrar, plantearle una cuestión en el marco del derecho internacional, y es si en este caso esta ofensiva de Hamás se puede considerar legítima defensa. Yo creo que no. De hecho, vamos a ver, un acto como que hemos visto en esa fiesta de música, ese festival de música del desierto, una acción planeada para asesinar a centenares de jóvenes ahí, eso no se ha atacado únicamente objetivos militares, teniendo en cuenta además que jamás está considerado organización terrorista. Pero dejamos solo aparte, si hubieran atacado solamente instalaciones militares, podría entenderse, pero es que han atacado principalmente instalaciones civiles y se han llevado secuestrados a un gran número de mujeres y niños para usarlos como rehenes. Entonces, creo que eso no tiene justificación ninguna, lo haga quien lo haga, evidentemente. Y, por otro lado, en el marco también del derecho internacional, ¿qué cabida tiene este bloqueo y este corte de suministros básicos por parte de Israel hacia la Franja de Gaza, donde viven más de 2 millones de civiles? Pues, efectivamente, eso va a ser un problema y, evidentemente, es una medida extrema, una medida que se puede considerar, en cierto modo, desmedida, porque es que al final se confunde y le pasa mucho, nos pasa a muchos, muchas veces confundimos Hamás con el pueblo palestino y son cosas muy diferentes. Una cosa es Hamás y otra cosa son los palestinos. Y al final este tipo de situaciones o de guerras, quien la sufre por un lado es la población israelí, que es blanco de los cohetes que se disparan indiscriminadamente, y la población palestina, que sufre pues el corte de los suministros, que tienen como objetivo intentar cortar la infraestructura en la que se apoya Hamás, pero evidentemente no solamente Hamás, es toda la población palestina. Y evidentemente, como usted bien dice, de cara al derecho internacional, pues eso puede ser también un problema, evidentemente. Lucas Martín, lamentablemente se nos acaba el tiempo para continuar abordando esta cuestión, pero muchísimas gracias por compartir su análisis aquí en Directo América de France 24. Gracias a ustedes por contar conmigo. Un saludo. Ustedes sigan con nosotros, que ya regresamos en minutos.